¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy aquí para hacer otra tirada, otra lectura de cartas por sí o por no. Pueden preguntar lo que quieran y les voy a contestar si lo que preguntaron es sí o no. Recuerden que pueden hacer una pregunta por cada una de las opciones. Así que bueno, ya mismo esto está mezclado, así que lo voy a cortar en tres partes. Vamos a hacer hoy en día tres opciones y vamos a ver qué les quieren contestar las cartas. Recuerden que vamos a ver distintos temas, yo les voy a dar opciones, pero siempre pueden deducir en base a lo que pregunten qué es lo que sale, si es sí o no la respuesta a lo que preguntaron, porque voy a dar opciones de amor, o sea, de pareja, también de trabajo, de dinero y también un mensaje espiritual, ¿no? O de superación personal, como lo quieran llamar. Estoy mezclando un poquito acá, cambiándolas de lugar. Vamos a tener las tres tan movedizas hoy las cartas. Debe ser por la energía de toda esta cosa floral que en el sur del continente americano está llegando la primavera. Así que les mando un saludo muy grande a mis consultantes, ya que estoy hablando de zonas geográficas de Estados Unidos, de España, de México, de Argentina y por supuesto del resto de Latinoamérica, que todo el tiempo escuchan el canal y ven los interactivos, así que muy agradecidos a todos ustedes, algunos consultantes que tengo también, que me piden saludos. Especialmente voy a mandar saludos a la gente de México. Así que vamos a elegir ya las piedritas. Hoy vuelven las piedras tradicionales. Tenemos la piedra negra, la voy a poner en el medio para que alguien la elija. La blanca al final y la rosa, que es la preferida, bueno, la pongo al principio, a ver qué es lo que quieren preguntar. Así que pregunten lo que quieran, pueden hacer, como les digo, una pregunta para cada una de las piedras, por sí o por no. Y les voy a contestar a cada uno. Así que fíjense bien, vayan mirando a ver cuál de las piedras los atrae más. Yo voy a retirar después las que no estén, me quedo unos segundos callados para que ya elijan la piedra. Bueno, imagino que ya eligieron alguna. Estoy ahí jugueteando y tengo ganas de hacer chistes. Bueno, perdónenme, a veces me tienen que aguantar. Vamos a ver qué es lo que nos quieren contestar ya mismo. Vamos con la piedra rosa. La tenemos acá. Vamos a presentar acá la piedrita rosa. Y vamos a ver ya mismo si lo que preguntaron es sí o no. Ahí está la piedra rosa. La voy a mezclar solamente un poco y ya vamos a sacar las 5 cartas. Voy a cortar y ya tenemos las 5 cartas para ver qué nos quieren contestar en el día de hoy. 2, 3, 4 y 5 cartas. Está lleno de pelusa estas plantas. A mí solo se me ocurre traer plantas de verdad a las tiradas, ¿no? Se me ensucian las cartas. La otra vez con las golosinas también estaba todo pegoteado. Pero bueno, ahí está. Ya lo tenemos, estas flores que no sé cómo se llaman. Ya las encontré y realmente me gustaron mucho para hacer esta sesión con ustedes. Siempre voy por la calle pensando en mis consultantes y en el canal, así que bueno, se me ocurrió traerla. Si alguien sabe el nombre, me lo puede decir alguien en los comentarios. Así que bueno, piedra rosa. Si vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no, ya mismo. Damos vuelta a las cartas y tenemos el 9 de bastos. Tenemos la emperatriz, tenemos la templanza, la sacerdotisa y por último el caballo de copas. Bueno, es interesante. Si preguntaron por una pareja, si preguntaron por una relación en particular, la respuesta es sí. Sí, absoluto. Sí, sin ningún tipo de excusa ni nada, es un sí rotundo, un sí máximo el que tienen acá. La verdad que es muy buena la respuesta que tuvieron, muy positiva. Fíjense ya de por sí, si están preguntando por una relación que tienen la emperatriz, también una aclaración para los que quieren o están en una relación con la idea de tener hijos, ¿no? La emperatriz, fíjense, siempre tiene que ver con la gestación, con la procreación. Después tenemos a la sacerdotisa.
O sea, es una relación en la cual la energía sexual de la sacerdotisa, que es la carta por excelencia, la energía sexual femenina, es buenísima. Y además tienen la templanza, o sea, es una relación realmente muy fructífera. Hay muchos planes con el 9 de bastos. Incluso hay algún plan también, les diría, en esta pareja, para agregarles un poco más, que me gusta siempre ponerme en problemas, decir cosas que agreguen detalles. Están viendo alguna cuestión de algún viaje al exterior o alguna cosa que tiene relación con el exterior en cuanto a la pareja. Tienen a la emperatriz, tienen la templanza que aporta a la pareja paciencia y saber aguantar los momentos malos del otro, además de la incitación sexual, del deseo mutuo. Y otra de las cosas es esto, ¿no? Esta carta que nos habla del caballo de copas, del romanticismo, de la presencia, del estar para el otro, predispuesto también. Ahí estoy peleando con una de las florcitas que no deja que se vea el caballo de copas. Así que la respuesta es sí, no me quiero extender más, pero es una muy buena relación. Si están preguntando por si alguna persona tiene interés en ustedes, la respuesta es sí, sobre todo en el sexual y también en tener una relación. O sea, volvemos a lo mismo, todo aplica para lo que están preguntando. O sea, si preguntaron si una persona va a volver, la respuesta es sí con todo, porque tenemos a la persona en presencia acá, en el caballo de copas, que es el caballo que tiene que tocar. Si bien es un hombre, la figura de este mazo de cartas, puede ser una mujer también, es por la energía, no tiene que ver con la... Pero bueno, si encima son chicas que están preguntando, ni hablar, el galán está presente con su ramo de flores ahí, o sea, la persona no solamente vuelve inspirada, pues ya está pensando en volver, eso viene del 9 de bastos, ya lo está decidiendo, fíjense cómo mira el horizonte con esa antorcha en la mano, ya tomando la decisión, considera que es una mujer valiosa, le gusta, la desea sexualmente y además ya está por aparecer, o sea que si preguntan por tiempos, esto está ya mismo por pasar. En las semanas venideras esta persona volvería o se comunicaría con ustedes. Si preguntan, como les decía antes, si le gustan a alguien, sí. Si preguntan si van a tener pareja, bueno, la respuesta es sí también, y están en un momento ideal, así que no se queden en sus casas, como les digo siempre, salgan, no esperen que las redes sociales arreglen todo, porque las cosas se arreglan en persona. Encuéntrense, hagan citas, es un momento ideal para la pareja. Si están preguntando por un tema que tiene que ver con lo económico, la respuesta también es sí. La salvedad en la cuestión económica es que la gestación es muy buena, están teniendo paciencia para llevar el negocio o el ingreso que están esperando adelante y ya está por venir. O sea, todavía no tienen esa presencia económica, tal vez es por lo que estén preguntando. Las cosas se hicieron bien y estén tranquilos, como esta carta lo indica, porque todo va a dar sus frutos. Si están esperando cobrar algo, falta un poquito para cobrarlo, pero ya está por venir. Un aumento lo mismo. Se están preguntando por estudios, que tengo algunos consultantes más jóvenes que están estudiando en este momento. La respuesta también es sí. Hicieron las cosas como había que hacerlo. Ahí en ese caso lo que les advertiría sería que no se distraigan demasiado. O sea, estaban mejor preparados hace unos días que ahora. Es lo único. Si vamos al mensaje espiritual o de mejora personal, lo que se ve acá es un mensaje muy claro. Nos habla de que planear las cuestiones que gestamos con paciencia y con pasión llevan a resultados tangibles. Esa es la frase, eso ustedes lo pueden pensar y darse cuenta cómo influye en sus vidas. Así que Piedra Rosa no por nada es una de las piedras más populares del canal y ha dado muy buen resultado para ustedes en esta tirada. Así que Piedra Rosa les envío desde acá un gran abrazo y espero que todo vaya bien para ustedes. Les pido que compartan, que comenten, el que puede colaborar al CBU también que lo haga o al PayPal. Así que acá estamos y habrá muchísimos más interactivos para ustedes. Bueno, vamos ya con la piedra negra. La presentamos acá, la piedrita negra. Y vamos a ver si lo que preguntaron para la piedra negra es sí o es no. La voy a poner acá. Voy a mezclar apenas un poquito. Voy a cortar y ya voy con las 5 cartas. Un saludo muy grande a la gente de España,
de Estados Unidos, del resto de Latinoamérica y de México, de Centroamérica también, mucha gente que está en Centroamérica que me consulta desde distintos países, también a la gente de Perú, de Chile. Así que a todo el mundo un gran saludo, a todos los que me mandan pedidos para que los salude en las tiradas interactivas. Así que bueno, acá tenemos las 5 cartas para esta piedra negra que hoy día está en el medio, ¿no? Está en el centro para ver si alguien la utiliza. Que a veces es muy interesante lo que sale para la piedra negra y la gente no la elige, ¿no? Hay cierto prejuicio. Vamos a ver qué es lo que nos toca, a ver si el prejuicio es real. Hasta ahora la piedra rosa cumplió con sus expectativas. Vamos a ver qué nos sale para la piedra negra, si es sí o no. Tenemos el 5 de bastos, alguien me dirá que hay muchas peleas. El mundo, el 2 de espada. Ahora entiendo poner la eligen a la piedra negra. No, vamos a ver si el mundo, el 4 de espadas. Y por último sale el 3 de pentáculo. Bueno, la respuesta es un sí, piedra negra. A lo que preguntaron si tiene que ver con pareja. Ya saben, siempre les aclaro lo mismo, pero los que vieron el canal ya me conocen. Saben que yo no subestimo a la gente que mira los interactivos, no les digo lo que quieren escuchar, sino que tengan información útil sobre cómo están las cosas y hacia dónde las pueden llevar o pueden cambiarlas o modificarlas. La respuesta es sí, porque está la carta del mundo. Y porque al final la carta que tenemos es un 3 de pentáculos que nos habla de colaborar. Si es una relación, esta relación sufrió bastantes inconvenientes. Vienen de peleas, ha habido separaciones, y esta carta lo muestra muy claro, la pueden ver, momentos de recogimiento y tristeza, diría corazón roto, pero todavía es una buena relación. El secreto de esta pareja o de esta relación para llevarla adelante, porque la carta del mundo nos indica que es un lugar al que ustedes quieren llegar, es la colaboración mutua. Hacer tareas juntos, compartir más tiempo, sobre todo compartir más tiempo, compartir más cosas en común, ceder a veces a los gustos de ese otro también para que poderlo disfrutar. Ese es el secreto para mejorar esta pareja que, como les decía, ha pasado por separaciones, ha pasado por un momento de tristeza, aunque es una muy buena pareja de base. Si preguntan si la otra persona va a volver, acá cambia la respuesta. O si se va a acercar, la respuesta es sí se va a acercar. Ese acercamiento vendrá, no resultará bien y habrá una separación. Pensarán que todo esto está perdido, pero a partir de una excusa, porque a veces a todos nos pasa que a veces una excusa, nos acercamos al otro por algo, y como quien no quiere la cosa, esto termina mejorando. La persona va a volver. También pueden evitar que esto ocurra. O sea, ya saben, esta separación dolió, esta situación dolió, sobre todo si son chicas las que están preguntando, podrían obviar esto, no venir con el reclamo a la otra persona, ni con esta pelea que hubo. O sea, tratar de hablar de esto y de esto, solo va a traer más alejamiento. Yo les diría como consejo que se olviden de estas 3 cosas, piensen en la carta del mundo, en lo valioso que es para ustedes la pareja, y vayan a esta colaboración, a empezar a compartir cosas, sin necesidad de aclarar todos estos temas. Me van a decir, pero a mí me dolió. Bueno, perfecto. La elección es o perdés la pareja y tratás de solucionar un dolor que no lo vas a poder solucionar, o tratás de seguir con esta pareja. Pero seguir insistiendo, nada más que para reclamar cosas, no tiene sentido. O perdonas o no perdonas. No hay otra tercera opción. No es perdono, pero más o menos. Eso es lo que hay acá. En cuanto a si le gustan a una persona, sí le gustan. Esa persona está dispuesta a estar con ustedes, pero no a estar en pareja. ¿Se entiende? La persona volvería, todo bien, pero no tiene una idea de tener una relación en este momento que vaya más allá. Eso ténganlo en cuenta también. Si lo que preguntan tiene que ver con dinero, acá cambia la cosa. La respuesta es un sí absoluto. ¿Por qué? Porque acá tenemos el 3 de oros. Acá tenemos el 3 de oro. Y el 3 de oro no es poco para una relación comercial, porque es dinero. Es dinero que viene de lo más chico, de lo más cercano a lo que están generando. Si están preguntando por algún tipo de emprendimiento personal,
en el cual hubo momentos donde todo parecía que iba a salir mal. Tienen la carta del mundo, el emprendimiento es bueno y va a empezar ya mismo a generar ganancias. Así que a ponerse las pilas, a distribuir la mercadería si que están trabajando en algo que tenga que ver con distribución o con comercio en particular, es muy bueno para empezar ya mismo a generar el ingreso. Así que el dinero estaría llegando. Si preguntan por un aumento de sueldo, por algún aumento salarial, alguna cosa de tipo, también la respuesta es sí absoluto. Porque a pesar de que piensan que eso no va a ocurrir, fíjense en esta carta sobre todo, de no puedo encontrar la ganancia económica, llega la ganancia económica finalmente que tanto esperaban. Así que muy bueno también para el tema comercial. Si lo que están preguntando tiene que ver con alguna cuestión de crecimiento personal o alguna cuestión íntima de ustedes, espiritual, lo que nos enseña esta tirada es que cuando uno piensa que todo lo que quería lo conquistó, muchas veces la tristeza nos enseña y la separación de esto que habíamos conseguido, el haberlo perdido, nos enseña el camino espiritual, que la única manera de realmente triunfar y llegar al lugar del mundo que buscamos es a través de la relación con los otros, es a través de la comunidad entre personas, entre seres humanos. Somos seres sociales. Por más que la tecnología, la propaganda actual y muchos mensajes intenten convencerlos que somos seres aislados con computadoras y animalitos en los cuales descargar la ternura y el afecto. No estoy en contra de los animales ni de las mascotas, entiéndanme, sino que creo que no puede ser la única forma donde confiemos y donde pongamos nuestros afectos. La única forma es la colaboración entre nuestra especie, entre humanos. Y eso es lo que nos enseña este camino espiritual Piedra Negra. Así que todo lo que hayan preguntado para estudios también, la respuesta es sí. Así que muy buena la tirada, siempre entendiendo que el momento de tristeza era necesario y que no hay que aferrarse a esto, sino esperar esta colaboración. Y también en el caso comercial, como les decía antes, tiene que ver con no pensar tanto en grande, o sea, en el mundo, sino en los clientes potenciales, en lo más cercano, en esa colaboración que va a ser la llave que los va a llevar a un éxito económico mejor. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Piedra Negra, pongan like, los que puedan colaboren al CBU, al PayPal, o simplemente dejen su like y su comentario, que van a ayudar a que se vean más los videos y voy a poder hacer más videos. Que tengan un excelente día, Piedra Negra. Vamos a sacar acá la piedrita. Y ya vamos con la piedra blanca. Tenemos acá la piedra blanca. Y vamos a ver si lo que preguntaron para la piedra blanca es sí o es no. Así que voy a sacar la piedra blanca acá. Voy a mezclar solamente un poco, como hago siempre. Corto y voy a poner las 5 cartas para la piedra blanca. A ver si lo que preguntaron es sí o es no. 2, 3, 4 y 5 cartas para la piedra blanca. Bueno, vamos a ver qué nos sale. Espero que hayan hecho una pregunta interesante. A ver qué nos quieren decir estas cartas sobre la piedra negra. La piedra blanca, perdón. Tenemos la reina de espadas, siempre con su inteligencia tan bella. El 9 de espadas, cómo vienen las espadas, piedra blanca. El paje de pentáculos. La reina de copas. Y finalmente el rey de pentáculos. La respuesta a lo que preguntan es un sí, piedra blanca. Es un sí. Siempre me van a decir, pero vos después aclarás cosas. Por supuesto que aclaro, porque decirles un sí o un no es muy fácil. Acá lo que vamos a ver es, si han preguntado algo de pareja, nos habla de un periodo donde hay un mayor control, tanto de la reina de copas, que es una de las figuras más importantes, la vamos a verlo de acá. La reina de copas es aquella que de alguna manera reina justamente sobre las emociones. Fíjense el convencimiento que tiene esta figura. Fíjense cómo lidera, cómo tiene autoridad sobre las emociones. Han aprendido a manejar las emociones. Y la última carta es el rey de pentáculos.
El rey de pentáculos, representado en oro y en pentáculo, fíjense que tiene la sabiduría, también es una persona que parece anciana por sus canas, pero sin embargo su cara es joven. Y a la vez ha domesticado al lobo, ha domesticado la furia, los instintos, las malas reacciones, y además tiene la sabiduría de sus bibliotecas que están detrás, ¿no? O sea, estamos hablando del dominio de lo emocional y del dominio de las acciones, de lo que nos enriquece, de lo que nos hace bien, no solo en dinero, sino en acciones. También hay un rejuvenecimiento en el paje de pentáculos, y este dolor que hubo con el 9 de espadas está quedando fuera debido a una actitud racional de la reina de espadas. O sea, estas dos reinas, la reina de espadas nos hace entender y la reina de copas nos hace manejar lo emocional. O sea que es una pareja que, si están preguntando por una pareja que ya está armada, yo diría que es una pareja de cierto tiempo y que están aprendiendo a convivir ustedes sobre todo mejor con esa pareja. Falta un poco de emoción, faltan planes, es cierto, estoy de acuerdo con ustedes, pero esto podría haber llevado hasta una ruptura. O sea que la situación no es mala y la respuesta es sí. Si preguntan si les gustan a una persona, yo les diría también que sí es la respuesta, pero como me gusta aclarar siempre e indicarles el camino, falta un poco de pasión acá. Falta un poco de sensualidad, falta un poco de atractivo, así que si quieren mejorar esta relación, vayan por ese lado. Mejor vestimenta, mejor perfume, más actitud, más desafío. Recuerden todas las cosas que pueden llegar a erotizar o a gustarle a la otra persona y a ustedes mismos jugar, ¿no? Permitirnos jugar ese juego maravilloso que tiene a veces la seducción, aun cuando uno no tenga que no esté empezando esa relación, ¿no? Así que eso es lo que hay como consejo. Para los que me preguntan si alguien va a volver, está difícil que la persona vuelva. Ustedes están preparados para volver. Yo les diría que la respuesta es más un no que un sí. Si preguntan si la persona va a volver o se va a comunicar, personalmente, y lo digo en varias tiradas, ustedes ya me han escuchado decirlo, yo creo que el amor no es para cobardes. Creo que el amor, cuando se reclama como si tuviera que ver con algún tipo de ley o alguna cosa así, está equivocado. El amor no tiene leyes. Si ustedes no son capaces de alguna manera exponerse para lograr esa situación, tal vez no se la merezcan. Entonces yo lo que les sugiero es expónganse. No se queden esperando a que la otra persona vuelva, aparezca, no sean los, digamos, los que se quedan atrás en esta relación. Tomen el mando. Algunos yo sé lo que me van a decir, siempre soy yo el que toma el mando o soy yo la que toma el mando. Bueno, en esta relación, por lo menos que preguntaron, es la única. Es lo que tienen que hacer y deben seguir siendo valientes y si no lo fueron, deben empezar a hacerlo. Eso es lo que hay acá. Así que en todo lo que sea pareja, relación, la respuesta es sí, pero es un sí con condicionantes de aplicar una madurez emocional, una madurez en cuanto a cómo actuar con sabiduría y a dejar de lado este dolor a través de la razón, a través de la reina de espadas que nos hace repensar las cosas y nos dice tal vez no sean tan así como lo viste en este momento. Así que es una muy buena recomendación. Y lo que preguntaron por dinero, los que preguntaron por una cuestión que tiene que ver con un negocio, con algo comercial, con algún tipo de emprendimiento, con algo que tiene que ver con dinero o laboral también, porque siempre es dinero y laboral, la respuesta es un sí absoluto. Están en el momento justo a partir del rey de pentáculos para que el dinero en físico en particular llegue. Para aquellos que tienen inversiones financieras o ese tipo de cosas, igual está bravísimo, ¿no? La de las inversiones uno no sabe qué hacer, sobre todo los que están en Bitcoin. De repente parece que se terminó, sube de nuevo. No me voy a poner a comentar de eso, pero lo que quiero decir es que es el momento de sabiduría. Saben cuándo salir y cuándo entrar en la parte financiera. No es poco. Los que hacen inversiones saben que es muchísimo. Saben manejar sus emociones, saben pensar, la estrategia es buena, tengan cuidado con no irse a la primera de cambio. Para el comercio muy bueno, para los que quieren un aumento en su trabajo, hay nuevo dinero ingresando. El paje de pentáculos es dinero joven, dinero que empieza a venir, y ni hablar del rey de pentáculos donde uno recoge el fruto de su trabajo por la sabiduría y por el tiempo
el tiempo que tiene esta persona, que ya vemos que tiene cierta edad. Así que muy bueno también para lo económico. Para los estudios también es muy bueno, porque tienen la biblioteca al final. Vienen un poco, como decimos en Argentina, vagos, ¿no? O sea, está costando estudiar, están con la cabeza en otras cosas, pero la biblioteca está detrás de ustedes, llegan muy bien y aprueban lo que tienen que aprobar. Como mensaje espiritual, ¿qué nos dice esta piedra blanca? Justamente algo de lo que ya les venía hablando, que la razón trabaja sobre las emociones negativas, regenerando las cosas, ubicando lo emocional en el lugar que corresponde, y eso nos aporta la sabiduría necesaria. Ese es el mensaje desde lo espiritual para esta linda, hermosa piedra blanca y este escenario de hoy de tarot, esta lectura interactiva por sí o por no que han tenido hoy este día. Así que Piedra Blanca, los despido, realmente es muy buena la lectura para ustedes. Espero que apliquen los consejos y las cuestiones que están aquí en las cartas. Los que quieren pueden colaborar al CBU, al PayPal, o simplemente poner su like y comentar o compartir el video para que pueda seguir haciendo estos tarot de sí o no aquí en Robertino Tarot, sí o no. Les envío de acá un enorme abrazo, una situación de paz para todos ustedes y que tengan, Piedra Blanca, todos un excelente día.